Amado Dios, Padre eterno, en esta hora, Dios mío, venimos orando, Dios, pidiéndote dirección. Padre celestial, perdona toda falta, perdona toda flaqueza, Dios mío, y aumenta nuestra fe para confiar y creer en tu poder que es grande y que sobrepasa todo entendimiento. Venimos orando, Padre, por todos mis hermanos dentro y fuera del país, para que tú seas bendiciendo a cada uno. Señor, oramos por mis hermanos en Cariari, y John y todos mis hermanos, donde quiera que estén, las partes que están siendo afectadas por la lluvia. Dios, tú escuches nuestra oración y haga cesar, Dios mío, esa lluvia, para que ellos, mis hermanos, puedan tener, Dios mío, más libertad y puedan estar, Padre, ciertamente tranquilos en sus corazones y en sus mentes. Dios, oramos conforme a tu propósito santo, para que en este estudio, en esta palabra, Dios, sea tu poder, tu misericordia y tu Espíritu Santo hablando a través de tu santa y divina palabra, Dios. Te pido que abras el entendimiento de cada uno, que hagas entender tu palabra y que nos enseñes a siempre estar agarrados de tu poderosa mano. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, por ende, verdad, me parece que vamos ya a dar inicio, ¿verdad? Como tal a la palabra. Eh, Ciertamente el tema de eh, las palabras torpes es un tema bastante extenso. Voy a tratar de ser breve a lo que pueda. Ciertamente a veces cuesta, ¿no? Poder ser breve porque de pronto son temas un poco largos. Entonces, las palabras torpes, el vocabulario no apto para un cristiano. Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? En cierta manera o en cierto momento, eh, tal vez decimos alguna palabra que a Dios no le agrada. En el mundo, hablando a nivel mundial, hay palabras torpes y a nivel cultural también hay palabras torpes. Ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos esta palabrita de la palabra que se compone, para no decir la palabra, porque no es bueno, ¿verdad? Está compuesta por tres letras, la M, la A y la E. Esa palabra bíblicamente es torpe. Es una de las palabras torpes. Culturalmente, eh, nosotros a veces, ¿verdad? Al menos yo personalmente no suelo usarla, no suelo decirla, pero hay quien que por alguna razón sí lo hace, ¿verdad? Estamos en un mundo en donde hay muchas cosas que a nosotros nos parece bien o nos parecen de acuerdo, pero al Señor no le agrada. Entonces, vamos a comenzar yéndonos al libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Por aquí tengo un ejemplar de una Biblia estudio de las Asambleas de Dios, pero al final la misma palabra es simplemente que viene un poco más explicada acá. Efesios capítulo 4, versículo 29. Paz, dice así la palabra. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Amén. Importante lo que dice el libro de Efesios. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Ahora, vamos a entender algo importante. El libro de Efesios dice, ninguna palabra torpe salga de nuestra boca. Ahora, lo que la Biblia trata de dar a entender o trata de enseñarnos es que ninguna calumnia ni incredulidad proceda de nuestra boca. Ninguna calumnia, porque si nos vamos a la palabra dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella vamos a tener que ir a dar cuenta. Ciertamente, la Biblia narra que vamos a tener que ir a dar cuentas a Dios, sea por buenas obras o sean por malas obras. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Hay quien que no le parece que la corrección sea buena. Hay quien que no está de acuerdo
en que tenemos que corregirnos, en que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestra manera, sea cual sea. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todo viene a ser hecho nuevo. Si en el mundo, a una de las partes donde más cuesta, ¿verdad? Es en los jóvenes. Los jóvenes están acostumbrados ciertamente a estar, ¿cómo les puedo explicar? A estar revueltos con personas que hablan de una manera no adecuada. Por ende, hay un versículo donde dice la palabra del Señor que tenemos que salir de en medio de ellos, no tocar lo inmundo y Él nos recibirá por hijo. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que nosotros tenemos que estar ciertamente limpiándonos día con día. Cuando Cristo transforma, Jesucristo transforma todas las áreas de nuestra vida. Puede ser que el área donde tal vez vengamos, ¿verdad? Un poco más afectados, o el área donde tenemos un poco más de lucha, puede ser el tema del vocabulario. Entonces, tenemos que entender algo. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ahora, es importante que entendamos que la Biblia nos enseña, o la palabra del Señor nos enseña, que nosotros tenemos que hablar siempre y cuando, y ahí dice, sino la que sea buena para la edificación. Si de pronto vamos a hablar algo que no es para edificación, mejor cierre su boca, no hable. Porque la Biblia es tan clara y la Biblia no miente. El que me diga a mí que puede ser cristiano y que puede seguir hablando como un mundano, déjenme decirle que está ciertamente equivocado. ¿Por qué? La Biblia narra que cuando Pablo vino y dice la palabra que el Señor lo transforma, el Señor lo transformó completamente a Pablo. La obra que Dios hace, la hace perfecta. Pero hay un detalle. Cuando la palabra nos habla de una palabra corrompida, yo quiero hacerle la pregunta. Quiero hacerle una pregunta a cada uno, al que tenga respuesta, por el general siempre el que hable y tal. Si alguno tiene aporte, puede hacerlo. Quiero que me digan a su manera de pensar o a su manera de ver las cosas, para ustedes, ¿qué es una palabra torpe o una palabra corrompida? Para ustedes, ¿qué puede ser una palabra torpe o una palabra corrompida? Porque una cosa es lo que yo pienso, puede ser que ustedes tengan una idea más clara. Yo, para mí, no sé, es como tal vez algo que no, o sea, es como una palabra que uno diga que no edifica o que tal vez uno esté ofendiendo a alguien o algo así. Bien, Para mí, hermano Paz, es más que todo una palabra que ofende o también que maldice. bien. Cuando nosotros estamos hablando de palabras torpes, una palabra torpe es una expresión. Ahora, palabras torpes son palabras dañinas, palabras indecentes, palabras ofensivas o que no producen edificación. Por ahí escuché que la hermana dijo que habían palabras que podían ofender. O sea, hay que entender que cuando nosotros, porque yo algo que sí tengo muy claro es que algo que tiene que ver en la vida de un cristiano es cómo habla, cómo habla, qué tipo de expresión usa a la hora de dirigirse a alguna persona, porque de cierta manera no toda palabra edifica. Por eso es que la escritura dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ciertamente hay palabras ofensivas que tal vez puede ser que para mí no sean ofensivas, pero pueden ser que para un hermano tal vez sí. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque ahí pueden venir, primero, palabras dañinas. Por segundo, palabras indecentes. Hoy en el mundo está abarrotado de eso. Ven pasar a una mujer y le dicen cualquier cosa. Y he visto mujeres ver pasar a un hombre y también. Entonces, vamos a que esto no viene solamente para el hombre, sino también viene para la mujer. Porque cuando Cristo habla, habla para los dos. Ahora,
Hay que entender que primero, palabras dañinas. Segundo, palabras indecentes. Tercero, palabras ofensivas que no producen edificación. El cristiano cuando habla tiene que hablar de una manera que edifique. Puede ser que tal vez hay palabras que tal vez para Isaac no sean malas, pero puede ser que Dios no las vea tan buenas. Ahora, aquí no estamos para obedecer lo que digo yo, ni para obedecer lo que dice nadie más. Aquí estamos para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra tiene que corregirnos, nos tiene que corregir de toda forma y completamente. Jesucristo no quiere una obra a medias. No quiere jóvenes 50% cristianos y 50% mundanos. Jesucristo quiere un complemento que sea un 100% cristiano. Ahora, la palabra cristiano significa imitador de Cristo. Bíblicamente hablando, nosotros tenemos que imitar a Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo me pregunto y le he dicho a la iglesia, hermanos, ¿cómo estaría el apóstol Pablo? Yo no soy ustedes. Yo tengo en el camino de estar, soy ministerio, pero yo personalmente no le diría a Isaac, sea imitador de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué? Le puedo decir, Isaac, sea imitador de Cristo, pero de mí no. Y aunque la palabra diga que tenemos que imitar la buena conducta de los que nos apacentan, siempre y cuando sea para buenas obras, yo medito cómo podía estar el apóstol Pablo. Si la Biblia dice que él decía que fueran imitadores de él, así como él de Cristo, quiere decir que el apóstol Pablo estaba de una manera santa, de una manera verdaderamente edificaba lo que él decía. Ahora, es importante que nosotros entendamos Mateo capítulo 12. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Paz, dice así. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Voy ahí y los que están apuntando quiero que apunten estos dos puntos. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, entonces esto tiene que ver con afirmaciones de justicia que no existían en los tiempos antiguos. De ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuándo? Lo que habla el libro de Apocalipsis 20, 11 hasta el 15, donde dice el juicio ante el trono blanco. Hay un dicho que dice que el que se junta con lobos, aullar aprende. Si yo estoy en un lugar en donde yo tengo amigos que hablan cosas que no deben de hablar o cosas que a mí como cristiano no me edifican, mi deber como cristiano es apartarme. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar y hay muchos que mezclan esto, pero es que Cristo se sentó con pecadores, sí, pero entendamos que cuando Cristo vino, Jesucristo venía a infundir la palabra. La palabra de gracia todavía no estaba, apenas él era el medio por el cual Dios iba a comenzar a tratar con el ser humano. Ahora, nosotros tenemos que entender que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Todo lo que no nos edifica es necesario apartarnos. Y a veces no ponemos cuidado, pero una de las palabras o sea, que muchas veces lo tenemos como por bajo, son las palabras. Es como que decimos, oye, es que una palabra de vez en cuando no. Vean, la Biblia dice que Jesucristo va apuntándolo todo. Ahí voy a poner un ejemplo, porque creo que en esto estamos completamente, muchas veces hay quien que está cruz. Hay gente que piensa que hay mentiras y tipos de mentiras. Hay gente que piensa que hay palabras y tipos de palabras. Que decir una palabra como la M, la A y la E
no es malo. O hay quien que decía, un pastor una vez predicaba y decía, hermano, es que hay quien que tiene la palabra del cabro grande, para no decir la palabra como tal. Y hay gente que usted los oye, cristianos que tienen vocabularios que no deberían tener. Ahora, es importante que cuando Cristo cambia, Jesucristo cambia completamente. La obra de Cristo no queda mitad y mitad. Jesucristo no quiere jóvenes mitad mundanos ni mitad cristianos. O somos fríos o somos calientes. Porque tibio nos vomitará de su boca, dice la palabra. Dice la Escritura que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. De pronto llega el hermano Josué y se va y se junta con sus amigos. Y comienza el hermano Josué a tirar palabras que iba a la iglesia. Entonces, de pronto, voy a poner el ejemplo. Un día Josué fue con sus amigos, estaba ahí hablando y Josué comenzó a hablar mal. Josué comenzó a decir palabras torpes, palabras que no debería. Pasó una mujer, dijo cosas indecentes. Y entonces un día un amigo de Josué cometió un error y Josué llega a quererlo corregir. Entonces ese amigo le va a decir, bueno, José, pero usted me quiere corregir a mí, pero usted aquel día estaba hablando mal. Es importante que el Hijo de Dios sea luz, no en la iglesia nada más. La Biblia dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que tenemos que dar a entender que somos verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Cómo? Andando en santidad, porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Nadie. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La palabra dice que cuando Cristo venga, dice que tenemos que estar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, para poder irnos con Cristo. Que cuando venimos del mundo arrastramos distintas cosas, pues eso nadie lo va a poder quitar, hermanos, porque eso, si una persona viene del mundo, se sabe que esa persona viene luchando y viene tratando de corregirse, porque viene del mundo. Pero esa persona, yo sé que de la noche a la mañana no va a cambiar, pero esa persona tiene que tratar de ir poco a poco dejando lo que no es de agrado ante el Señor y buscando ciertamente la obediencia a la palabra y tratar de hablar diferente. Quiero que leerles un poco, porque he buscado un poquito aquí de los ejemplos de vocabularios que un cristiano debería evitar. El punto número 1 es groserías y malas palabras. 2, insultos y palabras humillantes. Hay quien que habla y habla muchas veces para humillar a los demás. Hay que tener cuidado. De pronto compramos un carro nuevo y de pronto ya andamos tirando ciertas palabras que son humillantes. Hay que tener cuidado. Palabras obscenas o sexualmente vulgares. Maldiciones contra otras personas. Ojo, pongamos cuidado a eso. Maldiciones contra otras personas. De pronto decimos, bueno, ojalá que a aquel le pase esto y esto. Cuidado, se le devuelve. Porque la palabra dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Burlas crueles o degradantes, chismes y calumnias. Y voy a tocar el punto del chisme. Hay que tener cierto cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Ciertamente, cuando la palabra, recuerdo una vez que el hermano ministro Jesús Umaña en Nicaragua, él predicaba sobre los pecados de la lengua, creo que eran esos. Y recuerdo que el hermano desarrolló el tema y todo, y recuerdo que estábamos ahí cuando de pronto el hermano dijo el chisme, y una hermana que estaba en la banca, recuerdo que le dijo a otra hermana, dice, ahora sí es cierto, me dieron por el punto donde más me duele. ¿Qué quiere decir eso? Que la hermana era chismosa. Oiga bien, hermano, porque hay que tener cuidado. Alerta, pueblo. El chisme es una de las cosas que el cristiano y que van por ende en el vocabulario que un cristiano no debería tener. Calumnia.
De pronto puedo decir, es que Isaac hizo esto y lo otro, y tal vez Isaac no hizo nada. Hay que tener mucho cuidado. Mentiras y engaños, palabras llenas de odio o amenaza, expresiones utilizadas para ofender o denigrar a otros, blasfemias o usar el nombre de Dios de manera irreverente. Aquel que se para y dice, Dios me habló cuando Dios no le había hablado nada. Aquel que dice, es que Dios me dijo y Dios ni le había dicho nada. Hay que tener cuidado. Si alguien se para en iglesia, aunque usted esté en la iglesia, y comienza esa persona a hablar y a decir, Dios me dijo, ahí usted active el don del discernimiento de espíritu, porque no todo el que habla en la iglesia habla de parte de Dios. Hay que tener cuidado. Y lo hablo en todas las congregaciones. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra dice que nosotros tenemos que ver si esa persona está dando frutos o no está dando frutos. Es importante porque la blasfemia, dice la palabra que la blasfemia dice que todo el que ofenda a Dios dice que ciertamente Dios lo perdona. Pero dice que algo que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bíblicamente está tan claro y no hay que darle tanta vuelta. Ahora, hay que pensar de esta lista qué estamos fallando, qué tenemos que cambiar. Al final, este es algo de crecimiento. Al final, este es algo que cada día tenemos que ir cambiando. Dios nos manda a que tenemos que ir siendo como la luz del alba, que va en aumento y en aumento hasta que el día es claro. ¿Qué quiere decir? Que cada día tenemos que ir mejorando nuestra conducta y nuestra manera de hablar como cristianos. Ahora, cuando leímos Efesios 5:4, menciona que la palabrería deshonesta, Efesios 5:4, leamos Efesios 5:4. Paz. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías. Qué problema, ¿verdad? Groserías, dice ahí. Dice que no convienen, sino más bien acciones de gracia. Nosotros tenemos que entender que aquí va a haber algo influyente y es la protección de los creyentes contra todos estos pecados. Jesucristo vino para abolir todo eso. Y Jesucristo vino para hacer un cambio. Ahora, la palabra dice que nosotros somos, dice, un instrumento en las manos de Cristo, en donde el Señor manifiesta su olor grato. Vaso que se limpia, vaso que Dios va a usar. Pero vaso sucio, Dios no lo va a usar jamás. De pronto usted va a tomar agua y de pronto ve que el vaso adentro tiene suciedad. Usted no va a llegar y le va a echar el agua así y se la va a tomar. Usted llega y lava y después le echa agua y se la toma. Jesucristo limpia. Por eso yo creo fielmente que el cristiano tiene que ir buscando la santidad y la purificación en Cristo. La palabra lo habla, que tenemos que ir corrigiéndonos día con día. Pero ¿qué pasa? Que a veces de lo que tenemos en el profundo de nuestro corazón hablamos. A veces nosotros hablamos de lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. No sé si la hermana Ana va a decir algo, creo que tiene la mano levantada. Paz, vieras que justamente es eso que usted está diciendo, hermano, que yo quería agregar un versículo, Amén. que si no me equivoco es el versículo de Lucas 6:45. Amén, de hecho lo íbamos a leer. En serio, estamos ahí. ¿Alguno puede darle lectura? Lucas 6:45. Paz, dice así. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal,
porque de la abundancia del corazón habla su boca. Amén. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay enojo, ciertamente yo voy a hablar enojado. Si en mi corazón hay rencor, yo voy a hablar con cierto rencor en mi corazón. Y voy a hablar del rencor y voy a hablar de todo esto. Si en mi corazón hay desprecio, pues yo voy a hablar del desprecio y voy a despreciar a los demás. Porque en mi corazón hay eso. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que constantemente de nuestra boca puede revelar lo que estamos permitiendo dentro de nuestro corazón. Si de pronto en mi corazón hay amargura, en mi boca va a hablar de la amargura. Si en mi corazón hay odio, hay, qué sé yo, hay maldad, mi boca va a hablar de eso. Porque la misma palabra lo dice. Dice que del buen tesoro del corazón salen buenas cosas. Pero dice que del mal tesoro del corazón salen malas cosas. Ahora, la palabra de Dios nos amonesta que tenemos que corregir nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, porque yo les voy a ser franco, hermano. La Biblia dice y habla de la lengua. Dice que la lengua es tan pequeña, pero dice la palabra que de la lengua o de nuestra boca pueden salir buenas cosas y pueden salir malas cosas. De pronto al hermano en la iglesia le digo, hermano, Dios lo bendiga, y al de afuera comienza a tratarlo mal. Comienza a decirle palabras hirientes, palabras deshonestas. La pregunta que yo me hago, ¿será que Cristo se queda en la iglesia y usted se va solo para afuera? Cuando la Biblia dice que Cristo está en todas partes, mirando todo. Dice que mirando a los buenos y mirando a los malos. Ahora, es importante que entendamos que donde quiera que vayamos, ahí está Cristo y nos está viendo. De pronto, hermano, que a usted se les... Yo digo una cosa, hermano. Si a usted se le sale una palabra y usted fue el que se le salió, usted le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero si usted comienza, hermano, a estar en esa tiradera, esas palabras deshonestas, y comienza usted y no mejora, sino que a lo contrario, porque hay quien que dice, no, es que Cristo es amplio en perdonar. Entonces yo voy a cometer lo que sea y al final vengo y me arrepiento y Él me perdona. Hermanos, tenemos que corregirnos. Tenemos que corregirnos. Como creyentes tenemos que aprender a hablar, las maneras adecuadas de hablar, las maneras adecuadas de expresarnos hacia los demás. El libro de Proverbios, capítulo 18. Vamos a leer Proverbios. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Paz dice así: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso es como cuando habla del ojo. Dice que si nuestro ojo es limpio, todo nuestro cuerpo está en luz. Asimismo la lengua. Dice la palabra que tenemos que refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios no hablen engaño. Hermano, yo algo que temo y yo algo que les voy a contar y quiero contárselos un poco, saliendo un poquito de este tema y siguiendo con lo mismo, creo que tiene algo que ver. Es que yo personalmente, cuando yo estoy en una parte en donde Dios quiere venir y quiere usarme en alguna forma o de alguna forma, si yo estoy en la iglesia, yo no puedo quedarme de pie. Y yo tengo que hincarme. Creo que los que estuvieron en la vigilia acá pudieron notar que prácticamente todo el ministerio, yo al menos eso nunca lo he hecho, pero cuando me vi ya estaba así, que era que casi que en mi frente estaba pegando en la cerámica de la iglesia. Porque era tanto lo que pasaba en la silla donde estaba el ministerio, que yo sentía la presencia del Señor. Ahora,
Cuando yo oigo a alguien que viene y comienza a hablar y comienza a exponer visión, revelación o lo que sea, lo primero que yo hago es decirle, Señor, hazme sentir si esta persona está hablando de ti o no está hablando de parte tuya. ¿Por qué? Porque cualquiera que se para, ay, es que va a la iglesia, o ay, es que está. No, Señor. El diablo se viste de ángel de luz, dice la palabra. Y no todo lo que se dice, yo siempre he creído en la palabra, que la palabra que Dios da, la palabra tiene que cumplir. Parte de la corrección al hablar, Dios va a usar. Porque cuando un ser humano se corrige su manera de hablar, su manera de ser y todo, ciertamente Dios lo va a usar. Ahí en Proverbios 18:21, donde leímos, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por nuestra propia lengua o por nuestras propias palabras podemos alcanzar la vida eterna o podemos ser condenados. Ahora, los cristianos que constantemente hablan con duda, en verdad hablan muerte. Pero el cristiano que hablan de la palabra de Dios y que solamente se dejan llevar por la palabra de Dios, no están hablando muerte, están hablando vida eterna en Cristo. ¿Por qué? Al decir, cuando yo leo, al menos yo tengo esta Biblia de estudio. Y esta Biblia casi no la uso. ¿Por qué? Porque ciertamente esta Biblia tiene partes en donde lo escribió un hombre. Y un hombre, al igual que yo, se puede equivocar. Pero lo que está escrito, que Cristo dejó, nunca se va a equivocar jamás, hermano. Un insulto en la vida cotidiana puede causar una herida. Hay cristianos, hay hermanos, y yo quiero decir esto porque ciertamente creo que a veces hay, y yo no sé si hay alguno aquí que tenga eso, pero hay cristianos que en un insulto dejó una herida. Hay gente que está herida por palabras del pasado. Y es ahí donde afecta las palabras deshonestas. Que puede ser que una palabra para mí no sea un insulto, pero puede ser que para otra persona sí. Y esa palabra pudo haber causado una herida emocional, pero esa palabra o ese insulto pudo causar esa herida. Pero de pronto una palabra de parte de Dios, en lugar de causar una herida, viene a causar una fortaleza en aquella persona. Puede ser que tal vez, un ejemplo, a Dana puede ser que tal vez le digan, bueno, Dana, es que usted, perdón, solamente es un ejemplo. Dana, es que usted no sirve. Pero puede ser que Dana después llegó al culto y de pronto Dios trajo la palabra en donde dice que Él es amor y que el que le busca, Dios lo va a guardar, lo va a proteger y que para Él somos preciado tesoro. Entonces ya esa palabra, entonces Dana dice, mira, es que aquella persona me dijo que yo no servía para nada, pero la palabra de Dios me dice que yo soy de alta estima para el Señor. Quiere decir que a través de eso Cristo me ama. Y si Cristo me ama, a mí no me importa que digan los demás. Porque al final, hermanos, tenemos que entender que los demás podrán, es más, usted puede buscar la corrección y puede tratar de buscar a Dios y la gente por algo siempre lo va a señalar. Y tal vez por ahí voy a poner un ejemplo. Tal vez llegaron y de pronto dijeron de Gerson que escucharon a Gerson decir malas palabras allá y de pronto lo ven en la iglesia cantando. Entonces dice la gente, mira Jay, pero este muchacho no es que yo lo vi hablando un poco de malas palabras allá y ahora está cantando ahí. Ahí es donde yo como creyente tengo que meditar. Porque si una persona viene y dice eso de Gerson y es mentira, bíblicamente dice que Gerson es bienaventurado, porque están hablando de él mintiendo. Pero si no es mentira, ahí es donde va a estar el problema.
Y el problema Yersan no lo va a tener con el pastor. El problema Yersan lo va a tener directamente con Dios. Porque la Biblia dice que con Dios no se juega. Entonces, hay que entender lo que la palabra nos habla. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, verso 6. ¿Cuál? Disculpe. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Cada uno o cada creyente tiene que meditar si la manera como está hablando es la manera correcta. La Biblia dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Con gracia. El creyente debe procurar, y esto quiero que lo entendamos, el creyente debe procurar que su palabra sea siempre con gracia. Un joven puede predicar con sus labios, pero también predica mediante la manera en que habla diariamente. Un joven puede llegar y puede comenzar a predicar en la iglesia, pero yo siempre he dicho una cosa, el predicar viene a través de nuestro testimonio. Si la gente ve que nosotros, damos mal testimonio y que en lugar de corregirnos, nos contaminamos y estamos dando mal testimonio, ciertamente la gente que va a decir, ya, pero esta persona allá es una cosa y por otro lado es otra. Hay que cuidar, ciertamente, que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Diariamente, con nuestra manera de hablar. Hay quien que dice, pasa por la calle, hermano, Dios le bendiga, hermano, por aquí, hermano, por allá. Pero esa persona tiene que dar ejemplo. Esta persona tiene que dar ciertamente buen ejemplo, que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo verdaderamente de una manera adecuada. Ahora, voy a poner un ejemplo. Palabras que no corresponden a una vida cristiana. No sirves para nada. Hay quien que dice que usted no sirve para nada. Inútil. Por ahí la palabra dice estúpido. Y hay quien que dice idiota. Entonces, ¿y por qué las digo? Porque ya esas sí no las puedo camuflar. Pero vamos a que son palabras que no deberían de corresponder a una vida cristiana. Aunque algunas expresiones se digan de broma, ni siquiera de broma. Es que yo le digo así porque somos hermanos, somos amigos, ¿no? Si usted es amigo de esa persona, trátelo como un amigo. Hágale ver que ya Cristo está en usted. Hágale ver que ya usted ya no habla como él. Decía una hermana de la iglesia que ella tenía, la hermana carnal de él, dice que le decía una palabra deshonesta. Y entonces contaba esa hermana que de pronto dice que cuando ella llegó al camino, dice que ella un día tuvo que decirle a la hermana carnal de ella que ya no le dijera así. Porque ya ella ya no hablaba de esa manera y que a ella no le gustaría ser tratada así. Ella puso un límite. Con los amigos hay que poner un límite. Si quieren tratar a alguien del mundo así, háganlo. Pero a nosotros como cristianos o como creyentes no nos pueden tratar así. ¿Qué tal que va Yersan en un carro y lleva al hermano ministro Jesús, lleva a pastores en el carro y de pronto Yersan se topa un amigo y llega y le tira la palabra de la M, la A y la E? O sea, yo entiendo que mucha gente lo entiende. Y mucha gente dice, y tal vez fuera decir hermano ministro Maña, es que así tratamos del mundo, pero ahí va a influir algo. El respeto que Yersan ha puesto en sus amigos.
Yo como creyente tengo que poner un respeto y decirle, bueno, y ahora yo estoy en la iglesia, ya no me gustaría que me trataran así. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver así, pero otras personas no lo ven así. Y puede ser que a veces nos tratan así porque quizás muchas veces nosotros también los tratamos así. Porque quizás venimos y decimos palabras que no deberíamos decir. Y utilizamos palabras que no deberían ser. Ahora, es importante que nosotros tenemos que meditar bien cómo estamos. Aún palabritas que tal vez creamos que no tienen nada que ver, son palabras que causan ciertamente torpeza en la vida del ser humano. Ahora, viene otro ámbito en donde hay que ver, y son palabras obscenas. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 5, Paz. versículos Pero 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. ¿Por qué volvimos a caer Efesios? Palabras obscenas son palabras o expresiones vulgares relacionadas con temas sexuales o indecentes. Ahora, Efesios está enseñando que la inmoralidad y la obscenidad no deben caracterizar a un santo o a alguien que va a la iglesia. ¿Por qué? Lo primero, que somos nuevas criaturas. Lo segundo, que tenemos que dar ejemplo y testimonio. Tercero, que a través del ejemplo y el testimonio que demos podemos ganar almas para el Señor. Y cuarto, que esto nos va a ayudar para la salvación. Esto nos va a ayudar para la salvación. Y voy a poner un ejemplo, muchachos. No quiero eh, ciertamente ofender a nadie. Cada uno es cada uno, ¿verdad? Pero si yo soy cristiano y he visto muchos de estos puntos, si yo soy cristiano y estoy yendo a la iglesia y estoy buscando al Señor, hice pacto, me bauticé, estoy tratando de vivir la vida en Cristo. Pero si yo de vez en cuando pongo un estado y le pongo una música mundana, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo quiero que ustedes me digan, ¿cómo lo ven eso? Porque ya ahí, yo personalmente lo veo mal. Yo no sé ustedes cómo lo verán. De pronto ponen ahí una foto o no sé, y le ponen una música cristiana. Hay quien que le pone una música cristiana, pero hay otros que le ponen una música mundana. ¿Cómo lo ven eso? Esa música está hablando palabras deshonestas. Esa música está hablando palabras obscenas a veces, en situaciones. Yo creo que el cambio se nota en todas las partes, en todo momento. Y ahí es donde vienen muchos y me dicen, hermano, es que usted es extremista. Como decía un pastor, arrégleselas con Cristo, conmigo no. Y dígale a Cristo el día que venga que él era extremista. Es que tenemos que corregirnos en todas las partes y en todos los ámbitos. A veces tal vez decimos, es que el que me las hace me las paga. Esa es otra. Y ahora en Cristo venimos a totalmente a cambiar todo. Y una de las palabras también, o vocabulario en alto para el cristiano, son las maldiciones, que es lo que habla Romanos 12:14, donde dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. A veces decíamos el mal a otra persona, utilizar palabras para expresar odio. Nosotros tenemos que aprender a bendecir, aún si a Isaac vienen y le dicen, Isaac, y lo maldicen, Isaac tiene que pedirle a Dios, Señor, bendice a esta persona. Vamos ahora con la otra parte, chismes y calumnias.
Hay quien que habla de alguien para dañarlo, difamarlo o revelar asuntos que no los corresponden. Y ahí es donde entran las calumnias y los chismes. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Paz. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. El hombre perverso levanta contienda, levanta calumnia. Pero el hombre, ¿cómo dice? Chismoso, aparta los mejores amigos. La palabra perverso significa alguien que es habitualmente desobediente. Y la palabra chisme viene de ahí mismo. Porque es cuando a alguien le gusta propagar el chisme o rumores acerca de los demás. Es que mira, había Isaac que estaba allá con una muchacha, de pronto allá en una oscuridad. Tal vez el pobre Isaac bien dormido en la casa, ¿verdad? Entonces, de pronto era mentira, era un chisme. Y comienzan a propagarlo ahí en Desamparado. Mire, que es un lío así, así. Comienzan a difamarlo. Y entonces ahí viene el problema. Caemos en el chisme. Mentira. El cristiano debe abandonar la mentira. Porque los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Claramente lo habla así la Biblia. Blasfemia y uso irreverente del nombre de Dios. Usar el nombre de Dios como una expresión vulgar, insulto o exclamación irreverente no corresponde al respeto que debe haber hacia Cristo. Éxodo 27. Éxodo capítulo 20, verso 7. Paz. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. ¿Qué dice? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Isaac, Dios me dio una palabra para ti y tal vez Dios no ha dado nada más. Es que Dios me dijo y Dios no ha dicho nada. La Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Sabe? Hay gente que Dios los tiene en juego, en tiempo de fuego y de prueba, porque tomaron el nombre de Dios en vano. Y ahí mismo dice la palabra, no lo digo yo, dice que no tomará por inocente al que tomare el nombre del Señor en vano. Tomar el nombre del Señor en vano es una blasfemia. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay cosas, y por eso ponía palabras deshonestas y vocabulario no apto para el cristiano. Porque de cierta manera tenemos que entender que nosotros como creyentes o como hijos de Dios tenemos que ir tratando de totalmente cambiar en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Si antes yo hablaba de una manera deshonesta, tengo que tratar de ir cambiando. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo se refleje en mí. Pero si yo voy a la iglesia los domingos, creo que allá solamente culto los domingos hay. Acá no, acá yo tengo cultos. Lunes, martes tengo 2 cultos. Miércoles y jueves no hay cultos. Viernes, sábado y domingo. Por culto no perecemos. Pero Está rajando. no. Pero sé que de esos días, y ahí es donde voy a ir, sé que de todo eso, sí, me ayuda a crecer espiritualmente. Pero por estar todos los días metido yo en la casa de oración, no me voy a salvar. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, nada estoy haciendo. Si no corrijo mi manera de hablar y mi manera de ser, nada estoy haciendo. Y es ahí donde influye el tema de la santidad, de la perfección. Nadie es perfecto.
pero Jesucristo nos manda a buscar la perfección. Así Hay cosas es. que como seres humanos tenemos que abandonar y tenemos que quitar de nuestras vidas. La palabra no se equivoca, porque si fuésemos salvos solamente porque hemos creído en Cristo o solamente porque tenemos el nombre de Cristo en la boca, bueno, la palabra misma lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo nos manda a corregirnos. Cristo nos manda a cada día buscar la perfección. Es más, la palabra dice que no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que cambiar mi manera de ser. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo dice la palabra que comenzó a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar? Porque Pablo estaba mal. Y Cristo tuvo que meterlo en el molde para que él se acomodara a la palabra. Ahora, si nosotros no nos dejamos moldear, Cristo, cámbiame solo esta parte, la otra no, ¿qué estamos haciendo? Si la Biblia dice que Cristo es un Dios de perfección, un Dios de que le busquemos verdaderamente. Ahora, la iglesia que Cristo viene a llevar, dice la palabra que es una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, que somos imperfectos, eso yo lo entiendo completamente. Pero el hecho de ser imperfecto no quiere decir que yo no tengo que buscar la santidad, que yo no tengo que corregir mi manera de hablar. Porque muy lindo es llegar a la iglesia y sí, gloria a Dios, y cantar ahí, cuán grande es Él, cantar ahí, a mí me gusta esta otra, la segunda venida de Cristo, sí, qué lindo, cantando ahí, parándose, agarrando la Biblia, y bueno, vamos a leer en tal parte. Hermanos, meditemos bien cómo estamos para hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos paramos que Dios es amor a leer. Y ahí en la calle comenzamos a decirle a la gente palabras torpes. Así es. O Me sea, recuerda siempre a lo es, que dijo Danielito en la vigilia. Ser cristiano en la iglesia es lindísimo, es facilísimo, pero vaya sea cristiano allá, en el mundo. Ahí es cuando uno más bien tiene que ser más cristiano para dar un así buen es, testimonio. exactamente. ¿Por qué? Porque hay quien que está en la iglesia y agarra la ropa, y de que está en la entrada y viene y ya se pone la ropa en la entrada de la iglesia, va para adentro, y cuando viene para afuera, vea, la vuelve a quitar y la deja ahí. O sea, cuando la palabra dice que tenemos que ser luz en todas partes, tenemos que hablar en todas partes, tenemos que saber hablar, saber. La Biblia dice que nosotros tenemos que entender que debemos de hablar para edificar. Ahora, antes de hablar tenemos que hacernos ciertas preguntas. La primera, ¿lo que voy a decir es verdad? Lo segundo, ¿lo que voy a decir es necesario? Tercero, ¿lo que voy a decir es apropiado? Cuarto, ¿lo que voy a decir edifica? O quinto, ¿lo que voy a decir va a darle y va a glorificar al Señor? Porque la Biblia dice que todo tiempo tenemos que glorificar el nombre del Señor. En todo momento. Dice Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago capítulo 1, verso 19. Voy a lectura. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Claramente lo dice. Tardos para hablar, tardos para irarse, prontos para oír. De pronto yo oigo, medito. Si lo que voy a hablar es apropiado, es verdad, es necesario, edifica, glorifica a Dios, hablo. Pero si es algo lo que voy a hablar que no va a edificar a Dios y que no va a edificar a mí como creyente, todo tiene que ser para la sana edificación. Ahora, nosotros tenemos que pedirle a Dios que controle nuestra lengua. Hay momentos en donde quizás usted no quiere hablar.
Hay momentos en donde quizás usted no quiere hablar, pero esa lengua, vea, se venía para acá y para allá y para acá y para allá. Y suelta la palabra porque así es la lengua. Y esa es la lengua. Por eso Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Qué quiere decir? Que lo que salga de nuestra boca tiene que ser de agrado ante el Señor. Ahora, es necesario, y voy a poner un ejemplo. Tal vez ahora estamos yendo a la iglesia, bueno, hermano Isaac, que está, ¿verdad?, yendo a la iglesia, Josué, Yersan, los que estamos aquí, estamos yendo a la iglesia. Tal vez tenemos amigos mundanos, amigos que están en el mundo. Y entonces, comúnmente decíamos, ¿verdad? Tal vez mi amigo cometía algo, cometió un error y le tiramos la palabra. Es que usted es un, y le tiramos la palabra. Ahora en Cristo tenemos que tratar de ponernos a cuenta y en lugar de tirarle una palabra esa, decirle, no, amigo, yo voy a orar por usted, no se preocupe. En esta vida ya y todos cometemos errores. Es muy diferente que tratarlo como lo tratamos en el mundo. Es ahí donde tenemos que ir cambiando. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de nuestra vida como creyentes. Nada malo, ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Quiero que entendamos que esta lengua va a querer hablar lo que sea y a como sea, más si son cosas malas. De pronto hay quien que para hablar la palabra le cuesta, pero para hablar del chisme o para hablar de otras cosas, tiene una fluidez para hablar que yo me quedo, pero para hablar de la palabra no. Hay que meditar qué estamos haciendo. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Paz. Paz. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande del bosque enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Amén. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Que yo no sé cómo tendrán la lengua ustedes, pero la lengua es pequeña. Hablándolo físicamente. Pero hay personas que tienen una lengua, que esa lengua mide kilómetros. Es más, no son metros, son kilómetros. ¿Por qué? Porque tienen una lengua y hablan lo que sea. Y lo peor es que lo que hablan no edifica, sino al contrario, le explico a los piojos. Sino al contrario. Me agarras Es, la cabeza. es como que llama al contrario, es como aquello que a la gente hoy en día, usted verá, usted no oye una persona, cuesta mucho escuchar una persona, me llamaba la atención quizás lo que me contaba, creo que fue Isaac, que me contó que dice, no sé a dónde andaba, que vio a una anciana, era Isaac, No, creo que no fui yo. ¿Anciana y que usted qué? me contó que dice que vio a una anciana y que luego se le acercó para hablar de Dios. Ah, sí, bueno, no era anciana, era una mujer de calle. Bien, en ese momento, yo no sé Isaac cómo era el asunto, que era que ella estaba hablando con alguien más, era, A ella la estaban, o se le acercó, la estaban tratando de evangelizar, pero ella sabía más que la estaban evangelizando. correcto. Entonces, vemos que hay gente del mundo que sabe la palabra. Por ende, hay que tener por eso cuidado. De pronto ven que Isaac se mueva bien para el domingo, va para el culto, pero luego lo ven en la calle y sale completamente otra persona. No refleja el amor de Cristo, sino que habla mal. Y dice que un pequeño fuego enciende un bosque. De pronto Isaac dijo algo que causó un problema, ese problema vino, ese problema se fue.
hay ministerios que han sido quitados por una pequeña palabra, por una pequeña calumnia, por algo que una persona se le ocurrió decir y de pronto hasta el ministerio le han quitado. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿Cómo hablar? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿La palabra que sale de nuestra boca es para edificación o es para engaño? Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal. Y dice, y tus labios no hablen engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Porque dice que en Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. ¿Por qué? Porque si usted de pronto dice, mira, es que, voy a poner ejemplo, ponerme ejemplo a mí, es que mira, de pronto se levantó Josué y fue y le dijo al ministro de nosotros, hermano, es que mire, tuve este problema con Reñer hizo esto y esto y esto, tal vez es mentira. Entonces el ministro viene y entonces el ministro me llama, me dice, Reñer, es que usted así, vamos a poner una disciplina, porque se dejó llevar por lo que José hizo. Alguien que no tenga el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios distingue cuando alguien está hablando de parte de Dios y cuando alguien no está hablando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted podrá escuchar a una persona profetizar, podrá escuchar a una persona hablar lo que sea, pero antes usted tiene que ver qué está atrás de esa persona, qué frutos está dando, cómo es la conducta de esa persona, cómo se dirige a esa persona. ¿Por qué? Porque no, recordemos que la palabra dice que el trigo está revuelto con la cizaña. Y ahora, hay trigo que está revuelto con cizaña, pero jamás se va a mezclar. La cizaña no va a poder dar una espiga de trigo. No, cada uno tiene su correspondencia a dónde está. Por eso es importante que nosotros meditemos qué estamos haciendo, cómo estamos hablando. Tengo palabras deshonestas aún en mi boca que debo corregir. Corrijámonos. ¿Y por qué les digo corrijámonos? No les voy a decir corríjanse, les digo corrijámonos porque hay palabras que hay que cambiar. Al final todos tenemos que cambiar, todos tenemos que tratar de buscar cada día la corrección, de buscar cada día ser mejores, de buscar cada día cómo mantenernos en una postura, que si antes yo andaba por ahí y decía palabras deshonestas y le decía a los amigos palabras deshonestas, ahora cuando llego de ellos trato de hablarles la palabra, trato de infundirles que hay un Cristo que los ama. Vea lo que pasó y voy a poner ejemplo, creo que por aquí estaba Pablo, si no me equivoco. Vea lo que pasó con Pablo. De pronto Josué comenzó y le dijo ese día, Pablo, ¿por qué no escuchamos un poquito la palabra? ¿Por qué Josué ese día no agarra y decirle, Pablo, oye, veamos una película? Pablo, mira, y vámonos por ahí a qué sé yo, a alguna parte. Pero no, llegó Josué y le dijo, Pablo, escuchemos un poquito la prédica. Pablo escuchó la prédica, Dios lo tocó a Pablo en esa prédica. Vino próximamente el otro estudio y Dios terminó de hacer la obra en él. Del llamado a la salvación, completamente entendiendo que hasta ese momento Dios terminó una obra del llamado a la salvación. Pero ¿qué pasa? Que al llegar Pablo al camino y ahora, ya Pablo se abre completamente un proceso en donde tendrá que ir mejorando y va a entrar a un plan totalmente de corrección al camino de Cristo, porque la obra Cristo la termina hasta que Él venga. Bíblicamente hablándolo, así lo habla. Pero cuando hablamos del plan de salvación, el plan de salvación llegó a Pablo. ¿Pero por quién llegó? Por medio de José. Ahora, Dios puede usar a Isaac con otro amigo. Y puede ser que Isaac lo invite. Fue ese instrumento que Dios usó. Y entonces Dios perfecciona la obra. Josué invitó a Pablo, escuchó la palabra, Dios lo tocó, Dios a la próxima terminó la obra del plan de salvación conforme al propósito santo, pero la obra principal, que es la obra de la mejoría, la obra de la santidad, la obra de la perfección, poco a poco Pablo va a tener que luchar por eso. Va a tener que tratar de buscar cada día de Dios. Yo voy a tener que tratar de buscar cómo abandonar lo que antes había en el mundo. No es lo mismo la luz que las tinieblas.
No es lo mismo la oscuridad que la luz. Son cosas muy diferentes. Y ahora, cuando llegamos al camino de Cristo, nos damos cuenta que ahora somos nuevas criaturas. Ya no podemos andar igual, no podemos vestir igual, no podemos hablar como una persona mundana como antes lo hacíamos, no podemos que en nuestra boca salgan palabras corrompidas o deshonestas. Si antes escuchaba música mundana, ahora tengo que escuchar tal vez música cristiana. Al final, dice mi abuelo, no hay música cristiana ni música mundana. Al final la misma melodía es. Pero la letra, recuerden siempre que la letra es la que nos va a edificar. Siempre hay que poner cuidado a lo que esa letra dice. Pero voy a poner del ejemplo de música cristiana y música mundana. Si antes completamente teníamos y escuchábamos música que no era, ahora tenemos que tratar de escuchar lo que conviene para la edificación como cristianos. Si antes teníamos amistades que nos trataban mal, ahora como creyentes tenemos que tratar de rodearnos de gente que nos edifique. Y si vamos donde los que teníamos antes, tratar de llenarlos de la palabra del Señor, de hablarles del plan de salvación, de hablarles del plan de Cristo. Es importante infundir la palabra de Dios. Dice la Escritura, bienaventurados son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cada día hay que tratar. Si nosotros como hijos de Dios o como creyentes tratáramos de ganar un alma cada día para Cristo, solo imagínense cómo estuvieran las iglesias. Si de pronto Isaac se pone, bueno muchachos, con los de allá, vamos a hacer un tipo de evangelización, vamos a salir a las calles a hablarle a la gente la palabra del Señor, hablarle a los que están ahí en las calles, solo imagínense. Nada hacemos estando entre cuatro paredes, muchachos. Sería bonito, el problema es que no hay dónde meterlos todavía. No tenemos iglesia. No importa, eso no es, usted nada más los va evangelizando y los va metiendo en la cochera suya. Qué manera. Lo mete ahí donde David y hace culto. No, muchachos, hay que hacer, hay que buscar. Usted estuvo perdido, yo estuve perdido y un día Cristo vino y usó a alguien. ¿Por qué? Porque así es el plan de salvación del Señor, el plan de evangelización. A mí me gustaría que el próximo tema que toquemos sea la evangelización, que yo creo que ese es el punto en donde ese es el punto mío. Ese es el punto en donde a mí me han puesto en la iglesia evangelista. Pero quiero que comprendamos qué es la evangelización. Porque evangelizar no es solo hablar de la palabra de Dios. Evangelizar es, con mi testimonio, yo evangelizo a alguien. Con mi ejemplo, yo evangelizo a alguien. Es más, usted no tiene ni necesidad ni abrir la boca para que alguien se dé cuenta que usted es cristiano. Con solo que lo vea la persona y dice, mira, esta persona va a la iglesia. Busca de Dios seguro. Con solo como viste ya uno más o menos se da cuenta. Correcto. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. De pronto vean Isaac todo descamisado ahí y ahora lo ven al hombre que ama más honestamente. Y a todos nos ven así. Yo recuerdo que cuando a mí me dieron de los pantalones, ay papá, eso era algo difícil porque aquí es muy caliente. Todavía ahí donde viven ustedes era bueno un poco más porque es más fresco, pero aquí es muy caliente. Pero yo comencé a pedirle a Dios y Dios me fue, de hecho Dios me dio sueño y a través de eso yo me tuve que corregir. ¿Por qué? Porque Dios todavía habla y Dios nos va a ayudar. No sé cuál será la dificultad de cada uno, porque no soy Dios para conocerlo. Pero puede ser que en este caso, tal vez aquí no sea el problema con el tema del vocabulario, pero puede ser que en algún momento, dado de la vida, nos salga una palabrilla así como muy torpe, entonces, uy, mira, no puedo hablar esto porque la palabra dice que no puede salir ninguna palabra torpe en mi boca. Y entendemos que Cristo nos llamó para avanzar, no para quedarnos estancados. Que Cristo nos llamó para corregirnos, no para seguir viviendo igual. Al final yo creo que el plan de Cristo es que le busquemos, que le sirvamos y que ciertamente luchemos por alcanzar la salvación.
Y quiero terminar con lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Mira, estaba hablando muteado, perdón. Paz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿y qué dice? Todo viene a ser hecho nuevo. A través del hablar, damos a conocer la nueva identidad que tenemos en Cristo. Que ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Pues sea que vivamos o que muramos, dice la palabra, del Señor somos. Es necesario corregir nuestra manera de hablar. Es necesario ver qué palabras debo dejar y qué palabras debo ahora adquirir en Cristo Jesús. Creo que el Señor nos ayuda y que nos corrige, pero es necesario cambiar. Si yo soy chismoso, ya no puedo ser chismoso. Si yo soy mentiroso, ya no puedo ser mentiroso. Ciertamente Cristo nos manda a una vida nueva, a una vida en donde todo tiene que ser verdaderamente para la sana edificación de su palabra. No sé si alguno tiene que añadir algo. Creo que por mi parte esto sería mi consejo, por ejemplo. Padre hermano, yo quería agregar algo ahí, de que también, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿verdad? De las palabras, cómo referirnos nosotros entre hermanos, ¿verdad? Eh, Más que todo es por cosas que yo he visto, digamos. Uno como hermano, eh, uno no puede ofender a otro hermano meramente con palabras hirientes, ¿verdad? Porque uno no sabe, como mismo usted lo decía, hay palabras que penetran, ¿verdad? Por un ejemplo, que usted ve un hermanito que tal vez está un poquito más gordo, y usted va y le dice, ay hermano, qué gordo lo veo. Hermano, para mí eso, bueno, primero es una falta de respeto, ¿verdad? Uno no tiene que hablar por cuerpos ajenos, ¿verdad? Y es algo que en la iglesia se sigue haciendo, muchos hermanos lo hacen. Ay, hermano, hace mucho no lo veo, qué gordito que está, ¿verdad? Y eso son palabras ofensivas, hirientes, uno no sabe la lucha que tiene esa otra persona, y a veces son palabras que no edifican, ¿verdad? Como lo estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que tratar de hablar con palabras que edifican. Correcto. Claramente estoy muy de acuerdo, la verdad, con el hermano, ¿verdad? A veces, tal vez son palabras que ya uno no sabe, hermano. Hay quien que no es, hay que ser franco. Hay quien que no es gordito porque quiere, sino porque hay diferentes enfermedades. Aquí hay una persona que tiene una enfermedad que su cuerpo es así. Entonces, también hay que comprender, como dice el hermano, hay que ver qué tipo de persona es. Yo creo, como decía aquel día, yo no sé si fue Yersan, no sé quién fue el que dijo, que, ¿verdad? Que creo que fue que dijeron, no sé qué fue, ahorita ya se me fue la idea que iba a decir, pero dijeron algo sobre ese tema, que había que cuidar el templo de Dios perfecto, pero ¿qué hago yo con que mi cuerpo esté tonificado y por dentro estoy mal? Ujú. O sea, ¿qué hago yo con que mi cuerpo esté marcado de cuadritos si mi corazón está negro? Si mi Es mejor, corazón está totalmente... Yo creo que cuando la Biblia dice cuidar, sí, por salud hay que cuidar, ¿verdad? Porque tampoco puede uno irse a la exageración. Pero tenemos que tener cuidado porque la palabra cuando dice que hay que cuidar el templo, se está refiriendo a lo que estamos hablando, a las maneras de cómo hacemos, a las maneras de cómo estamos espiritualmente, ¿verdad? Nos está hablando espiritualmente. Por ahí el hermano Isaac le gusta mucho el ejercicio, ¿verdad? Por ende, yo personalmente, yo les voy a hacer franco, hermano. Por ende, yo personalmente, yo por mí, yo lo hago. Pero, o sea, yo personalmente, a mí me preguntan, hermano, ¿y cómo se siente usted? Y yo personalmente me siento bien, ¿no? No sentiría que, igualmente, hermano, si un hermano, ya ahí, es de una compostura gordita, pues yo creo que hay que dejarlo, déjelo como es.
porque allá el hermano, ¿verdad? Al final yo creo que esas son cosas que Dios no va a venir a llevar de, que vamos a llevar a aquel que tiene el cuerpo más bonito y voy a dejar el que tiene el cuerpo más desplomado, para no decir otra palabra. Ujú. Hermano, yo creo que eso es cuestión de espiritualidad. La salvación es cuestión de espiritualidad. Que hay que cuidarse por salud, pues claramente así lo dice la palabra, ¿verdad? Y de igual manera es importante, ¿verdad? Claro que es importante el ejercicio, Sí, así es. pero hay que, como dice el hermano José, si usted ve un hermanito que está gordito, déjelo así. No le diga, hermano, es que usted está gordo. No, dígale, más bien utilice palabras bonitas del hermano, Qué hermano, está hermoso lindo. que Bueno, está. Dios. Sí, porque ya, y hermano, puede ser que la palabra gordo para mí no sea malo, pero puede ser que el hermano se vea ofendido con eso. A veces Ujú. también, no solo a los gorditos, también a las personas que son muy flaquitas, Sí. también les dicen cosas y no saben, ¿verdad? Como dicen ustedes, por qué si están pasando por algo Por en allá y sus hasta vidas. con el color de piel a veces se Correcto. pasan. Sí, una cosa que quería decir, bueno, a mí no me gusta hacer ejercicio, la verdad. Me gusta cómo me siento después de hacer ejercicio, pero hacer ejercicio es maltratar el cuerpo, digo, no, no, no sé, no me gusta, pero lo hago por lo bien que se siente después, ¿verdad? Y por cualquier cosa, Paulo es nutricionista, para que sepan ahí, los pueden ahí contratar, certificado él, por cualquier cosa. Publicidad gratuita. Publicidad gratuita ahí. Ay, Y otra Para cosa, que no se sí, sientan insultados, ¿eh? sí, y otra cosa, me gustó mucho la palabra de hoy. La verdad que yo sentía que yo tenía ya el vocabulario muy fino, según yo, pero no, después de hoy me doy cuenta que hay muchas cosas en las que todavía tengo que seguir mejorando. claro. Se sintió, se sintió como yo el día que fui a la universidad a aprender a hablar inglés. Ujú. Sí, y Yo un decía que consejillo, ahí, bueno, no sé si alguno tendrá ese problemilla, a mí de vez en cuando a mí se me sale esa palabra, la MAE, porque la tengo muy normalizado, pero de viaje se oye que si no es un vocabulario muy formal, que digamos. Lo sí, pueden sustituir, tal vez, como decir mi bro o mi hermano o alguna otra de esas, en lugar de decir la MAE. ajá, perfecto. O sea, son pequeños cambios que hay que hacer, que a veces son mínimos, pero hay que hacerlos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien más que tenga que añadir algo, Pablo, Yersan, Valerie, que por ahí está. No, yo, nada más, ¿verdad? Que me gustó mucho la predicación, ¿verdad? Y como Dios nos habla, ¿verdad? Este, es muy importante, la verdad. Yo soy una y yo soy sincera y no tengo por qué ocultarlo. A mí a veces me salen palabras y bueno, gracias a Dios, ya Dios me ha cambiado en algunas, ¿verdad? En algunas palabritas ya yo le pido a Él y Él me ha ayudado, pero hay otras que cuestan, a veces se le sale a uno sin querer. Y la verdad, y es importante, ¿verdad? El saber que eso no es del agrado del Señor y que uno tiene que esforzarse, ¿verdad? Más y pedirle más al Señor, porque uno solo no puede, uno tiene que pedirle a Él. Y si tiene que hacer ayunos para que el Señor a uno lo cambie, ¿verdad? Ya eso Hay es que uno con Dios, pero también de uno poner de la parte de uno, ¿verdad? Porque el Señor pone de la parte de él el 99, pero uno tiene que poner ese 1%. Perfecto. ¿Alguien más? No sé, Pablo, vi que había el micrófono. Bueno, de mi parte, la verdad, pues muy provechoso, sinceramente, el día y bastante, pienso que uno está tal vez muy desubicado en cuanto a un tema que está muy normalizado y que tal vez es bastante importante mejorar para dar un buen testimonio, como se decía. Claro, claro que sí. Es importante cada día corregirse, buscar ciertamente el Señor y cuando dependa a nosotros como creyentes, ¿verdad? Como cristianos, buscar cómo seguir corrigiendo en todas las maneras de ser, ¿verdad? Y en las maneras de pensar ciertamente es importante corregirnos, como decía Isaac, aún en lo mínimo, siempre y cuando usted pueda corregirse, hágalo. Si puede, hágalo. Y si no, busque, siempre Cristo nos va a ayudar. Recordemos que apartados de Él nada podemos hacer, dice la palabra. No es con nuestra fuerza, al final es con
con la ayuda del Señor, siempre, ¿verdad? Por eso es que hay que estar fortalecidos en el Señor, pedirle que Él ayude, pedirle que Él nos fortalezca, que nos capacite para toda buena obra y que nos dé poder cada día para vencer. Agarrados de la mano del Señor, solamente así podemos salir adelante, ¿cierto? Sí, hermano, yo quería aportar que sí, pues obviamente la forma de hablar es una manera muy importante de dar un buen testimonio, pues así como lo son otras cosas, ¿verdad? Pero poco a poco vamos aprendiendo y corrigiéndonos, como dice usted, buscando la santidad. Y otro buen consejo también es ser humildes y abrir nuestro corazón ante todos los consejos que nos den. Así en el momento los veamos fuertes o rudos o tal vez que ni encontremos el sentido a lo que nos estén diciendo. Siempre una persona que lo vea a uno desde otros ojos, que lo ve desde afuera, tiene una perspectiva diferente de uno y es importante reconocer tanto lo bueno como lo malo en los consejos y en las opiniones de la gente, ¿verdad? Para uno mejorar. Perfecto, así es, ¿verdad? Siempre hay que, la Biblia dice escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, dice la palabra, ¿verdad? Siempre y cuando las cosas sean para la edificación de uno las toma. Y cuando son para que detienen el crecimiento en la vida espiritual, uno no puede tomarlas, ¿verdad? Entonces es importante siempre tener eso ahí claro, de que tenemos que ir corrigiéndonos poco a poco con la ayuda del Señor, porque solo no podemos, ¿verdad? Por un momento hay que seguir orando, nada más pidiéndole a Dios dirección en todo tiempo, que Dios nos dé dirección y nos dé deseo cada día para continuar hacia adelante. Si no hay nada más que aportar, creería que quedamos entonces así despedidos, nada más oramos, ¿verdad? Amén. Amén. No sé si Josué quiere dirigir la oración. Ok, está bien. Bueno, amado Padre, Dios del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote infinitas gracias por esta noche que nos has regalado, Padre, de este estudio, Padre bíblico. Te damos infinitas gracias porque has usado al hermano Reinier, Padre, en este momento, para que nos aclarara cualquier duda, Padre Celestial. Te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que te sigas manifestando en tu pueblo, Padre, que nos sigas hablando en sueños, visiones, que siempre estés con nosotros, que nos guardes y nos guíes donde quiera que estemos, que nos aumente la fe, nos des fortaleza, Padre, para seguir en este camino. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, protegiéndonos y guardándonos de todo mal, de todo peligro, donde quiera que esté cada uno de mis hermanos, que sea el Señor Jesús, Padre, cuidándolos y protegiéndolos, que con la paz que salen de sus hogares, con esa misma paz puedan regresar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.